Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más para seguir estudiando esta serie de lecciones titulada La misión de Dios, nuestra misión. Y esta semana vamos a entrar ya a la semana número 3, el tiempo vuela. Pero antes de comenzar, vamos a implorar la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti agradecido por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu protección, por tu cuidado, porque tu presencia ha estado con nosotros guiándonos toda esta semana y sabemos que siempre será así hasta el fin de nuestros días. Estamos delante de ti pidiendo la promesa del Espíritu Santo para que nos acompañe durante toda la grabación de este video y no solamente de este video, sino que acompañe a cada persona que saca de su tiempo para acompañarnos cada semana o quizás lo que nos ven por primera vez. Señor, te queremos pedir una protección especial, la intervención divina en este conflicto que está pasando en el Medio Oriente. Señor, se contacta con las personas de Israel como por los palestinos y otros lugares que están en guerra como Ucrania, eh, lugares que están pasando momentos difíciles como Haití, como Morocco y tantos otros lugares que realmente necesitan tu intervención, tu protección, tu cuidado, sé con cada uno de ellos. Y Señor, ayúdanos a nosotros que quizás vivimos en un tiempo de paz, en lugares de paz, agradecer por eso y aprovechar el tiempo porque sabemos que los tiempos son cortos. Todo te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el título de esta lección es El llamado de Dios a la misión y vamos a ver algunas situaciones en que Dios interviene de una manera poco peculiar. Vamos a ver que a veces la misión implica dejar lugares, dejar lugar, bueno, en este caso va a ser dejar lugares, dejar nuestra zona de confort para cumplir la misión. Y el versículo para memorizar es uno muy conocido, lo encontramos en Hechos 1:8, fue un mandato que Dios le dio a los discípulos y no solamente a los discípulos, sino a los que lo acompañaban antes de regresar al cielo, y él le hace esta promesa, es una promesa y un mandato, pero recibiréis cuando venga sobre ustedes el Espíritu, recibiréis poder. O sea, Dios le está haciendo la promesa, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y para qué va a ser ese poder? Y me serán testigos en Jerusalén, que es la parte cercana, en Judea, en Samaria, que va más allá, y hasta hasta lo último de la tierra. Eh, Ahí más o menos es este versículo es quizás algo similar a lo que Dios le dice a los discípulos la semana pasada en lo que es la gran comisión de Mateo 28:19. Allí lo está mandando, aquí le está diciendo que van a ir, primero van a recibir poder y luego van a poder, valga la redundancia, van a poder hacer la obra tan grande o van a comenzar la obra tan grande que Dios le está encomendando. Y aquí lo dice, a veces Dios no tiene que sacar de nuestro lugar o pide que salgamos de nuestro lugar de confort para convertirnos en sus testigos. Eso ha pasado muchísimas personas que han tenido que dejar su lugar, el lugar que conocen, para irse a veces a tierras lejanas para cumplir la misión que se le ha encomendado. En ocasiones puede utilizar este cambio para alcanzar sus propósitos, o sea, parte del propósito, como por ejemplo, vamos a ver esta semana, perdón, cómo Dios dispersó a las personas que vivían al principio de los tiempos en el momento de la Torre de Babel. También vamos a ver cómo le pidió
a Abraham que saliera de su tierra, cómo convirtió a Saulo de una creencia. En esta ocasión a Saulo lo sacaron de una manera de pensar que él pensaba, valga redundancia, que era una manera de pensar correcta, y lo hizo, y lo hizo poderoso. Y dice, aquí hay algunas cosas a trabajar también por los demás. Los discípulos de Jesús pasaron para trabajar solo entre los suyos, o sea, cuando Jesús estuvo en la tierra, él solamente lo mandó a trabajar o sea, entre los judíos, y fue algo muy limitado, como mencionamos. Ellos todavía estaban, como digo yo, en training. Realmente fue algo muy limitado, pero cuando Jesús se va y le envía el poder del Espíritu Santo, ellos son mandados a hacer, o sea, Dios los esparce. Empezarían localmente en Jerusalén, Judea, luego irían a Samaria, ellos no querían saber de los samaritanos, y finalmente hasta los confines de la tierra, y así realmente fue. Realmente con Pablo eso se cumplió. Se dice que también Felipe fue a otros lugares, me parece que fue a la India. Eso dice la tradición, pero realmente ellos llegaron bastante lejos, y recuerden que la gran comisión no se detuvo con los discípulos, sino que continúa hasta el día de hoy. Pero aunque nosotros no salgamos de nuestro propio país, hay personas que no salen de su país. Dios quiere que alcancemos el evangelio a la gente que nos rodea. Hay personas que son llamados a trabajar con la gente que los rodean, pero hay otras personas que son llamados a trabajar más allá. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, ¿qué pasó? Dios lo mandó a que se dispersaran. Pasó el año 70 con la destrucción fíjense cómo Dios utiliza algo que no fue muy bueno, él lo utiliza para su propósito. En esta ocasión fue cuando la destrucción, ellos todos estaban en Jerusalén, cuando la destrucción del templo de Jerusalén, Dios le dijo, dispérsense, váyanse, y así los judíos fueron dispersados. Por lo general, los judíos fueron dispersados en varias ocasiones, y Dios utilizó esas ocasiones. Recuerden el caso de Daniel, el caso de la reina Esther, todo eso fueron momentos en que hubieron una dispersación por asuntos, pero eso sirvió a que esa gente fueran portantorchas, fueran luces en el lugar donde estaban. Aunque llegó a la persecución y gente sufrió, eso no era que no sufrían, sí sufrían bastante persecución. Estos desafortunados acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir el evangelio. Así que no estamos diciendo que no hubo persecución, sí hubo, y bastante. Se dice que al final de los tiempos el evangelio se va a llevar bajo persecución, no va a ser en tiempo de paz, porque generalmente cuando la gente está en paz se acomoda a su zona de confort. Pero cuando está en guerra, no sé, cuando las cosas están difíciles, pues se levantan grandes personas. Es algo interesante. Y en la parte del domingo vamos a ver la historia, o vamos a repasar, es una historia que conocemos muy bien, es la historia de Babel. Esto lo encontramos en Génesis 11, 1 al 9. Había pasado el diluvio y la gente quería evitar, o sea, ellos están haciendo una rebelión contra Dios. Ellos querían evitar que Dios otra vez se le ocurriera destruir al mundo, y si se le ocurría, ellos iban a encontrar una manera, no la manera que Dios le proveyó, como cuando Noé, que le proveyó el arca. Ellos querían hacer su propia arca de salvación, y esta arca de salvación era una torre que supuestamente iba a llegar hasta los cielos, y realmente Dios tuvo que intervenir, y lo hizo de una manera un poco peculiar. Dice, tenían entonces, esto está
en Génesis 11, 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, o sea, hablaban un mismo idioma y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámosles un nombre como si fueran esparcidos por un nombre por si fuéramos esparcidos. O sea, ellos querían evitar ser esparcidos, querían todo estar juntos, no unidos. Es diferente, o sea, esa no era la unidad que Dios quería. Ellos querían estar juntos para hacer contra Dios. Eh, Dice que descendió, Dios siempre desciende a ver, cuando el hombre está pecando, Dios desciende a ver lo que estaban haciendo, como en el jardín del Edén. Y dice que Jehová fue a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos y dijo Jehová, este pueblo es uno, porque tienen una misma lengua y han comenzado una obra y nada le hará desistir. Fíjense, esta gente eran una gente sumamente inteligente, eran sumamente habilidosa y el mismo Dios sabía que ellos iban a lograr lo que habían cometido. Así que Dios dijo, descendamos y confundamos. Fíjense que está hablando en plural, ahí está la Trinidad en acción, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Y así fue, y entonces así se formaron los pueblos, cada grupo que hablaba la propia lengua, pues se dispersó y así se dispersó, se pobló el mundo, vamos a decir, porque todos estaban juntos. Y dice que la gente quería construir la torre para evitar dispersarse de la faz de la tierra y Dios utilizó eso para hacer realmente lo que ellos querían evitar. Esta gente también se había unido para esta obra, pero dijo el Señor, pueblo uno y todos tienen un mismo lenguaje, han empezado la obra y nada hará desistir de lo que han empezado a hacer. Por cierto, este ambicioso plan era de un pueblo muy perverso. Y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, Elena G. de White afirma que no confiaban en la promesa de Dios de que nunca destruirían la tierra. O sea, ellos dijeron, por si a Dios se le ocurre, no vamos a salvar. En lugar de confiar en las palabras de Dios, vuelvo y digo, ellos hicieron su propia arca. Por lo general, la humanidad siempre es así. La humanidad prefiere no confiar en Dios y hacer su propia arca. Siempre eso ha pasado y pasa en el día de hoy. Cualquiera que fueran sus motivaciones, Dios sabía que sus intenciones no eran puras. Y aquí viene el asunto de las intenciones. ¿Con qué intenciones estamos haciendo las cosas? Sino que estaban llenas de ambición egoísta. Y eso impidió, fíjense lo que estamos hablando la semana pasada, que las cosas es por la intención que se hacen. Y si hay egoísmo, si no es puro lo que se hace, entonces no importa lo bien que se haga, no importa la habilidad que se haga, no es para Dios. Formas parte de un grupo, una comunidad étnica que se siente más cómodo cuando está solo entre sus miembros. ¿De qué manera podía relacionarse con otras personas que no pertenecen a su raza, etnia o nacionalidad? Eso muchas veces pasa. La persona se siente cómoda con la persona de su propia etnia. Pero déjenme decir una cosa. Hay una Es algo muy interesante, por lo menos es mi forma, siempre, desde que yo recuerdo ha sido mi manera de ver la vida. Es muy interesante conocer a personas de otros lugares. Por lo general, a mí siempre me ha llamado la atención a la gente de otros lugares y he tenido el privilegio yo no sé de qué recuerdo, o quizás es que yo busco que eso pase, compartir con personas, no solamente compartir, sino comprender su manera de pensar. Y fíjense que realmente en la diversidad hay belleza, realmente ver, conocer
cómo piensan, qué le gusta y saber que realmente somos diferentes. Quizás nos une, hay cosas que nos unen pero cada persona, cada país es totalmente diferente y eso es muy interesante, es muy bueno que eh, las personas entiendan cómo piensa la otra persona. Por lo general, uno lo ve, muchas personas le temen a lo que es diferente, pero realmente es muy interesante. Fíjese que hace unas semanas yo estaba con una persona, un musulmán. eh, Fui a su taller mecánico por varias veces y es muy interesante. Él tiene un Corán. Yo miro mucho lo que está alrededor y en la oficina de su taller mecánico él tiene un Corán y además tiene una pantalla donde pasan, las veces que he ido, pasan programación de allá de los países que son musulmanes. Fíjense, nunca le he preguntado de dónde es él, porque los musulmanes son de varios países, pero él es del Medio Oriente, definitivamente. Eh, y pasan el Corán leído, pero ellos tienen una manera de leer el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes, de los islámicos. Y ellos pasan la lectura del Corán y cada vez que ellos leen un versículo, ellos tararean como una plegaria, es como una forma de canción en su lengua. Y yo recuerdo que él tiene una cajita, es una meca, la meca es como un templo musulmán. Él lo tiene es como una pequeña mezquita de bronce y yo no sabía lo que era. Yo le tomo la foto porque yo quería que era una mezquita, pero uno de los días que fui, él le puso incienso y habíamos dos personas en la oficina y él no pasó el incienso por adelante. Yo no sé era lo que estaba haciendo, pero es muy interesante. Y a veces yo voy y comienzo a leer el Corán, es algo conocido para mí. Y, o sea, es muy interesante ver cómo las otras personas y saber que son diferentes, pero esas diferencias es bueno que nosotros la aprendamos para aprender a respetarla y saber que somos diferentes. Cuando nosotros conocemos de otras culturas, de otras religiones, aprendemos a respetar y a comprender esas diferencias. Eso es lo que hace sumamente interesante y eso nos ayuda a no sentir prejuicios. ¿Saben? El prejuicio es falta de conocimiento, es falta de entendimiento de que las otras personas son diferentes a nosotros y es maravilloso cuando se entienden ese tipo de cosas. Bueno, ya lo digo, es que yo soy fanática de estos temas. Realmente para mí el prejuicio es simplemente, perdón, falta de conocimiento, falta de entendimiento. Y eso se soluciona leyendo o compartiendo con personas de diferentes lugares. Eh, a mí me gusta porque yo soy inmigrante de que tengo uso desde muy joven, así que me ha servido mucho entender para ser tolerante a diferentes maneras de pensar. En Génesis 12, 1 al 3, esta es la parte del lunes, será una bendición para el mundo entero. Y aquí vamos a entrar un personaje muy conocido, muy querido por todos nosotros. Lo estudiamos en otras lecciones, en la de Génesis. Vimos en detalle este personaje. Hoy solamente vamos a ver algunos detalles y esto comienza como lo vemos en la semana pasada en Génesis 12, 1 al 3, es la bendición. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y te mostraré y haré de ti una gran nación. Esa era la promesa. Dios le da a Abraham un mandato, vete, sal de tu tierra, de lo que tú conoces y vete a donde yo te voy a mostrar. Dios no le mostró por adelantado y le da la promesa y haré de ti una gran nación y bendeciré y engrandeceré tu nombre y será de bendición. ¿Y para qué era esa bendición? Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré. O sea, Dios le promete que lo va a proteger en el transcurso eh,
O sea, cuando Abraham obedece en el journey, en el viaje, Dios lo va a bendecir, lo va a proteger. Y dice, y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Esa es otra parte de la promesa. O sea, Dios le da un mandato y le promete protección y le dice que le va a hacer una gran nación de él y que en él será bendita toda la tierra. O sea, no era una bendición, vuelvo y digo, para quedarse, era una bendición para dársela a los demás, como por lo general cuando Dios da una bendición es para compartirla, no es para quedarse. Dice, Dios pidió a Abraham, cuyo nombre cambió más adelante por Abraham, que dejara de su país y su pueblo. Y uno diría, bueno, esto pasa en nuestro tiempo muy a menudo. La gente viaja con mucha frecuencia. Fíjense, yo antes, cuando cumplí 21 años, me fui de mi casa y duré, en 2 años viví como en 5 lugares diferentes. Y fue realmente interesante porque, vuelvo y digo, conocí muchas cosas de lo que a mí me gustaba hacer. Fui a la Meca, New York, donde se conocen muchas culturas y para mí eso fue muy interesante, me ayudó mucho a crecer, para mí fue una aventura. Pero realmente en este tiempo el llamado de Abraham eh, fue diferente porque él no sabía dónde él iba, él no tenía conocimiento de dónde iba ni de dónde se iba a encontrar. Así que realmente para él fue un reto irse. Pero Abraham cumplió, aunque él se detuvo un tiempo, o sea, no fue algo como que él se fue, él salió, se detuvo, lo pensó y Dios tuvo que decirle, oye, vete. Y realmente él se va. Y aquí dice, puede ser un llamado y nos está hablando a nosotros. A veces Dios puede ser que tenga un llamado de que dejes la familia extendida, tu pueblo y que vayas a otro lugar que estés preparado para que sirva y puede ser una bendición para los demás. Cuando yo era muy joven, mi papá recibió un llamado para irse a la isla de Puerto Rico como misionero. Entonces, eh, eso realmente pasa. Eso es, y le pasa a muchas personas, eso es, ahora vuelvo y digo, es algo muy común. En Génesis 3:15 vemos una cadena, este escritor no está mostrando una cadena de eventos que están todos conectados. Primero en Génesis 3:15, Dios le hace la promesa a la mujer y pondré enemistad entre ti y tu mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, de la mujer vendría el Mesías. Y mire cómo Dios y el tiempo que pasa a veces nosotros no contamos el tiempo, qué sé yo, en pocos años, pero Dios lo puede dar unas promesas como en esta que duró 4.000 años en cumplirse. Y fíjense la serie de eventos. Dios le hace la promesa a Adán y Eva. En Génesis 17:19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, dará un hijo. Fíjense, le promete a Eva, y miren, ya van por donde Abraham. Saca a Abraham de Ur de los Caldeos, que era una ciudad realmente próspera y muy moderna, pero había, o sea, había maldad. Aunque lo manda a un lugar donde había la maldad, era aún más grande y le promete a Abraham que le da un hijo y él no tiene hijo y tiene que esperar 20 años para que se cumpla la promesa. 20 años no, fueron como 30 para que se cumpla la promesa y aquí se está cumpliendo, dice. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo y llamará su nombre, y ahí rectifica la promesa y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para descendientes de él. Aquí ya va completando la promesa. Entonces, en número 24:17, números 24:17 dice, lo veré más, no ahora, lo miraré más, no de cerca. Esta otra promesa, saldrá estrella de Jacob. Fíjense, ya va por Jacob, ya que está hablando los hijos de Israel, ya se había formado y otra vez le dice la promesa.
Y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes a Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y en Isaías 9:6, esta es una promesa muy conocida. O sea, todos están hablando del Mesías. 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Daniel 9:24 al 27, 70 semanas está determinada sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación. Esta es una profecía de tiempo que estudiamos hace unos trimestres, el trimestre, bueno, fue en este año, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer perdurable y sellar la visión, la profecía, ungir el santo de los santos, sabe y entiende que desde la salida de Jerusalén hasta el Mesías de príncipe habrá 7 semanas, 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya va, fíjense, comenzó con la promesa que Dios le dio a Adán y Eva, y aquí está profetizando la promesa. O sea, Dios está profetizando, le está diciendo a Daniel, le está dando una profecía de tiempo que la vimos, que iba a pasar 490 años desde esta visión, bueno, desde la partida desde la salida de los judíos de Babilonia a Jerusalén, pasarían 490 años y al final de las 70 semanas iba a venir, no solamente el Mesías principal iba a morir, sino que a la mitad de la primera semana iba a morir. Y entonces terminamos con Mateo 1:21. Me encantó este recuento que está haciendo este escritor de todos esos versos que, fíjense cuando comenzó al principio y pasó por Abraham, pasó por la promesa que se le hizo al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, pasó por Isaías, Dios le da la promesa por Daniel, y ahora finalmente en Mateo 1:21 vamos a ver ya la promesa que se está cumpliendo. Y dice, y darás a luz un hijo. Esto es la promesa que Dios le está haciendo a María. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Finalmente, aquí se cumple la promesa. De estos textos anteriores se desprende claramente que Dios iba a cumplir la promesa hecha en el jardín del Edén, aunque pasaran 4,000 años, de que alguien vendría con la solución al problema del pecado. Fíjese cómo Dios hila todas las cosas a través del tiempo, en tiempo perfecto, aunque a nosotros nos parezca que la espera es muy larga. Yo sé que a Abraham le pareció súper larga que tuviera que esperar desde la promesa de salir hasta que nació su hijo 30 largos años. Y Adán y Eva murieron sin ver la promesa. Cada vez que le nacía un hijo, él pensaba que ese hijo era el Mesías. Y fíjense, pasó por los israelitas, por Moisés, por Daniel, por Isaías, y finalmente se cumple 4,000 años después. Eso no quiere decir que, aunque la espera sea larga, Dios siempre cumple sus promesas. Eh, o sea, del linaje de Abraham, por eso dicen, ti serán benditas todas las naciones, porque de ese linaje vendría el deseado de todas las gentes, Jesús, y todas las naciones serían benditas en él. No sabemos con exactitud cuánto sabía o comprendía el propio Abraham respecto de cómo surgiría la simiente prometida. Quizá él creía que era pero de todos modos actuó por fe. Él no lo vio, él no vio lo que esperaba. Por la fe, cuando fue llamado por Dios, Abraham obedeció a salir, esperando que iba a recibir una herencia y saber sin saber dónde iba. Qué ejemplo para nosotros. Supongamos que Dios te llama a salir sin saber a dónde va. ¿Cómo respondería y por qué? Bueno, hay que decir que sí, aunque uno no sepa
después uno entiende en el camino. Y en la Marte es el llamado de Abraham. Y dice que Abraham siguió el llamado de Dios y entró en la tierra de Dios que había ordenado sin saber desde el principio las cosas que parecieron irle. O sea, si Abraham hubiese sabido desde el principio todo lo que iba a pasar, quizá Abraham no acepta. Y aquí realmente dice que en Génesis 12:6 dice, el cananeo habitaba en la región y fíjense que el cananeo había colmado la copa de Dios, o sea, el pecado había colmado la copa, porque después de eso, solamente la gracia se había extendido por 400 años más después de Abraham. O sea, y ellos habían llevado al límite. Fíjense que Sodoma y Gomorra eran parte del cananeo y fueron destruidos por la maldad. Así era la maldad tan grande. Y Dios llama a Abraham a vivir entre esa gente. Aunque él no vivió entre ellos, él vivió apartado, pero lo llama a esa tierra y le dice, esta tierra va a ser tuya. Y él nunca vio esa tierra. Es más, los descendientes, ni siquiera Isaac la vio. 430 años después fue que ellos realmente recibieron esa tierra por heredad, la promesa. Sin embargo, todavía las cosas no le iban precisamente bien, al menos no al principio. En Génesis 12:10 al 13:1, ¿qué cosas le sucedieron después y qué errores cometió Abraham? Fíjense, la Biblia menciona a los personajes, no solamente menciona lo que hicieron bien, sino los errores que cometieron. Dice, hubo entonces hambre en la tierra o sea, hubo hambre. Dios, Abraham obedece a Dios y se va a vagar por la tierra de Canaán y hay hambre y él se va a Egipto. ¿Sabes? Cada vez que había un problema, comenzando desde Abraham hasta los judíos, siempre ellos se iban a Egipto. Muchos hacen un paralelismo entre Egipto y el mundo. O sea, Egipto eh, representa realmente lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Si hablamos de la justificación por la fe, diríamos que Egipto es la justificación por las obras, lo que nosotros podemos hacer. Fíjense que Salomón, cuando tenía problemas, hizo alianza con Egipto. Más adelante, cuando los israelitas, cuando el profeta Jeremías, ellos fueron a donde Egipto a buscar, o sea, sí, por lo general, Egipto era el lugar donde ellos se iban a buscar ayuda. Y Abraham comenzó con este patrón de comportamiento y se fue a Egipto. Pero en Egipto encontraron alimento, pero encontraron otra cosa. Dice que Sara, la esposa de Abraham, era una mujer muy hermosa. O sea, era muy hermosa, tan hermosa que cuando ella llegó, llamó la atención de todos ahí y fue a oído del faraón que había una mujer muy hermosa. Fíjense, escuchen, llegar a una ciudad y llamar la atención de todos hasta llegar a oídos del faraón. Y fíjense, mucho se habla de esto, de Abraham tuvo miedo. Primero él falló, el primer fallo fue irse a Egipto, porque si Dios te llamó y te prometió cuidado, prometió que iba a estar contigo, ¿por qué vas a buscar comida donde tú sabías que no debías ir? Ese fue el primer error. El segundo error que podemos decir es que este hombre tuvo miedo y le dijo a su esposa que dijera una media verdad. Ellos eran medios hermanos, pero no le dijo la segunda parte, que también era su esposa. Y fíjense que Abraham tuvo miedo como todo ser humano. Faraón tenía el poder de matarlo realmente. Pero fíjense que este faraón era una persona, y no solamente él, sino que era una persona íntegra, y le molestó al faraón más que él hubiese mentido que le dijera la verdad. A veces nosotros pensamos que ganamos más con decir la verdad, pero realmente hay personas que la integridad le interesa más
que obtener lo que ellos quieren. Hay personas que realmente valoran mucho la integridad en otra persona y cuando ven la integridad en otra persona realmente lo respetan, aunque no sea muy famoso, o sea, aunque no sea la persona más popular, el íntegro, pero sí hay personas que realmente valoran esos rasgos de carácter y hacen esa persona cuando saben que son íntegros, lo hacen sus cercanos. En el caso de Abraham, él perdió esa oportunidad de mostrar su integridad, de mostrar su valor y dijo una mentira realmente. Fíjense, este escritor está enfocando. Aquí hay una cita de Patriarcas y Profetas, la página 123 dice, el rey de Egipto había oído hablar de la belleza, la hizo llevar a su palacio pensando hacerla su esposa, pero el Señor en su gran misericordia protegió a Sara enviando la plaga sobre la familia real y eso molestó mucho al faraón realmente. Le hizo decir que tú crees que yo era, pero en ese tiempo un rey podía hacer lo que quisiera. Eh, con ese poder él podía tomar lo que quisiera aún fuera de otra persona. Pero vuelvo y digo, este hombre era íntegro. Nadie habría dicho a Abraham que la obra misionera sería fácil. Y al mentir, a ser engañoso, Abraham solo empeoró las cosas. A veces hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando se utilizan los instrumentos del enemigo, las cosas no salen bien. Y dice, afortunadamente Dios es un Dios de paciencia y no lo desechó a sus siervos, sino que él utilizó ese error y lo convirtió para beneficio de él. Si nos aferramos al Señor con fe y sumisión, o sea, a pesar de que fallemos, si nos aferramos al Señor con sumisión, como lo hizo Abraham, Dios no solo no puede perdonar nuestros errores y pecados, sino que además no puede utilizar por sumisión. O sea, fíjense que aún personas que se han sometido a Dios en un momento dado pueden cometer un error. La diferencia es que estas personas reconocen su error y se humillan ante Dios y piden perdón y enmiendan el error. Realmente esa es una parte, hay que enmendar los errores, no se pueden dejar así. Hay también que enmendarlo. Y eso fue lo que hizo Abraham y por eso Dios lo siguió utilizando. Claro, Dios no le dio hasta que él no estuvo listo, hasta que él no dejó todas estas maneras de ser, que fíjense, él la traía del lugar donde venía, quizás de donde el lugar donde venía, eso era normal. Pero Dios estaba preparando a Abraham, le estaba quitando todas esas maneras de ser para realmente hacerlo el instrumento de bendición que Dios quería que él hiciera. Así que eso es muy importante, permitir que Dios quite esas maneras de pensar, esas maneras de actuar que nada contribuyen a la misión. Es más, dejan a Dios en vergüenza. El miércoles dice la iglesia primitiva y la zona de confort. Y esto lo encontramos en Hechos 8:1 al 4. Hechos 1 al 4. Y dice, Hechos 8, perdón, es Hechos 8:1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Y ahora estamos hablando del apóstol a los gentiles, que también tuvo que salir, tuvo que dejar una manera de pensar. Y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Esto fue después que Esteban fue apedreado por su manera de pensar, por ser un seguidor, perdón, de Cristo. Y Pablo estaba ahí recogiendo las cosas y dice, y Saulo, que después se convirtió en Pablo, fíjense que hasta que
que Saulo no fue el apóstol de la iglesia primitiva, fue Pablo. Hasta que él no cambió de Saulo a Pablo, Dios no lo pudo utilizar como él quería. Eso es un mensaje. Dice, por lo que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, la persecución de Saulo hizo que la iglesia otra vez fuera esparcida y llevar el evangelio a otros lugares. O sea, la persecución a veces hace que la persona busque otros medios de llevar la luz. Y eso fue, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia primitiva, pero fíjense cómo Dios utilizó eso que no estaba bien, esos tiempos difíciles, lo utilizó para su beneficio. Esa gente fueron esparcidas, corriendo, huyendo de la persecución y llevaron la luz a otras partes que quizás si no hubiese pasado eso, no lo lleva. Dios todo lo usa para bien y dice aquí, hasta el momento la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén, dentro del territorio judío y el pueblo judío, pero Dios le había dicho que tenían que ir más allá. Y cuando comenzó la persecución de Saulo, un judío devoto y fariseo, fíjense que él era fariseo de fariseo, eran los que llevaban la ley ahí, él era de ellos, era lo mejor. Participó activamente en la iglesia de Jerusalén, se dispersó por toda Judea y Samaria, lo que Dios le había dicho. Tienen que ir no solo a Jerusalén, sino Judea y Samaria, y así lo logró. Jesús lo había predicho a la iglesia en Hebreos 1:8, pero ellos no lo habían hecho. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria. Esta afirmación, mis testigos, se había cumplido en Hechos 8:4 por la persecución de Pablo, de Saulo. Él no era Pablo, él era Saulo. Aunque después de la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía predicaban en las regiones de los judíos, en los territorios de pueblos judíos y en otros lugares. Y aquí en Hechos 11:9 nos indica: entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llame común. Esta es otra historia. Aquí está diciendo, perdón, es Hechos 11:19. Esto lo vamos a mencionar ahorita. Me adelanté a los hechos. Hechos 11:19. Ahora pues bien, lo que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Otra vez, ellos, aunque fueron dispersados, solamente le hablaban a los de su clase, a los judíos. Y dice, aún después que fueron esparcidos, ellos se limitaron a los de ellos. Los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles, sino solo a los judíos. Todavía tenían una visión limitada sobre lo que era la iglesia. Fíjense que todavía a Dios le costó mucho abrir esa visión. Pedro, un discípulo de Jesús que había predicado y se habían bautizado en una ocasión 5,000 y otros 3,000, era uno de los que era una de las figuras principales de la iglesia y era reacio a llevar el mensaje a los gentiles, incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo. Es más, una vez Pablo tuvo que reprenderlo en público y decirle: mira, Pedro, defínite realmente. Pablo fue enviado a los gentiles, vuelvo y digo, Saulo cuando se convirtió en Pablo, no fue Saulo, fue Pablo. Este cambio de nombre significó mucho, significó la conversión de Pablo. Y Pedro era a los judíos. Dice, sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y le transformó el corazón. Todavía Pedro, tenía algo en su corazón que tenía que ser transformado. Y aquí dice, transformó el corazón. Por eso yo decía la semana pasada, muchas veces la preparación para la misión es que cambie la mente y cambie el corazón. Sin eso no se puede hacer lo que Dios quiere que se haga.
empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús podría lograr en todo el mundo. En Hechos 10, 9 al 15 y 28, ¿cuál es el mensaje que el Señor le está dando a Pedro y cómo debemos hacerlo en nuestra época? Esto es Hechos 10. Hechos 10. Esto en la ocasión de Cornelio, Dios tuvo que mandarle una visión a Pedro y que esa visión la confunde mucho con la comida, la toman literal. Realmente bajó un lienzo con animales puros y inmundos y le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, pero mira, yo no he comido nada inmundo. Y él le dijo, mata y come. Y ahí él le mostró que tenía que ir a Cornelio, que era un gentil, era un romano. Se supone que los judíos no entraran bajo el techo de un romano, porque era inmundo, ni comiera con él. Y Dios le dice, ve, come con él y, y llévale el evangelio. Y Cornelio lo estaba esperando realmente. Ahí Dios rompe esa barrera. Realmente Dios rompe la barrera de prejuicio. Fíjense, prejuicio no solamente es prejuicio por una raza, por otra raza. Prejuicio muchas veces es porque tienen creencias diferentes, porque tienen maneras de pensar diferentes, porque tienen estilos de vida diferentes. Y hay que comprender que a menos que no sea un estilo de vida que desagrade a Dios, hay que comprender que las personas viven de manera diferente. Hay que comprender, entender y aceptar esos estilos de vida diferentes. Realmente eso es parte de abrir la mente. Y aún tengan estilos de vida que no son sancionados por la iglesia, el mensaje hay que llegárselo para que ellos dejen esos estilos de vida. Eso es lo que hay que comprender. Hay que tener una visión más grande. Por eso hay que conocer a diferentes gente de diferentes estilos de vida y comprender su manera de pensar, su manera de actuar, que si son aceptadas ante Dios, hay que hacerla. Cuando Dios vino, Jesús vino a la tierra, hay un capítulo en el deseado de toda la gente que dice derribando las barreras, o sea, derribando las barreras de estas personas que eran diferentes por su raza, por su creencia, por sus estilos de vida diferentes. Si usted no sabe qué es un estilo diferente de vida, investigue qué es un estilo de vida diferente. Fíjense, voy a tocar un tema porque yo represento ese estilo de vida. Yo no soy una persona casada. La iglesia tiene que aceptar este tipo de personas que por una razón u otra no son casadas, pero sirven a Dios y no están haciendo nada que desagrade a Dios, porque no casarse no desagrada a Dios. Realmente Pablo no lo era y Daniel no lo era y un montón de gente no lo era y aún así servían a Dios. Eso debe ser, la mente debe ampliarse y esas personas deben ser aceptadas, no deben ser tratadas como que si están haciendo algo malo o como que van a hacer algo malo por su situación. Realmente eso no es. Hay un montón de personas que no son casadas y sirven a Dios de una manera que ustedes no se imaginan. Es más, eso le ayuda a hacerlo con más libertad. He ido a lugares donde eso dicen, a mejor, más tiempo tienen. Eh, Esas son cosas que uno de verdad debe abrir la mente. Hay personas que no tienen hijos, no quieren tener hijos, eso debe ser aceptado también. O sea, esos son maneras de pensar diferentes, estilos de vida diferentes. No se me ocurre otro más, están las viudas también, están, qué sé yo. Eso no nada tiene que ver, no tiene nada en contra de la Biblia. Eso es lo que tenemos que ver, que el prejuicio no solamente por color de piel, ni por el cabello. Eh, Fíjense, yo he ido donde personas donde mi cabello rizo llama mucho la atención, el cabello liso mucho llama la atención. O sea, esas son, en nada tiene que ver lo que hay adentro de la persona. Eso es realmente, el prejuicio es ignorancia. Eh, Cuando uno se educa, uno deja de tener prejuicio y vuelvo y digo, no solamente por raza, no solamente por idioma, es también por estilo de vida y por manera de pensar. Gracias a Dios, yo
no tomo nunca nada personal. El prejuicio para mí, vuelvo y digo, desde muy pequeña yo he tenido que vivir fuera de mi país, lo tomo de esa manera. Realmente yo lo que hago es que me pongo a bromear con la gente, pero eso soy yo. Pero dentro de la misión hay que entender esa cosa, porque eso daña mucho, eso realmente daña mucho. Y fíjese que Pedro lo tuvo, pero Dios tuvo que venir. Y me gusta lo que dice aquí, le cambió el corazón. ¿Cómo debemos nosotros en nuestra época aplicar este principio? Bueno, creo que lo dije. Hay diferentes estilos de vida. ¿Cómo se llama? Hay que comprender y hay que tolerar. Esas son las palabras muy de moda en estos momentos. Lo que no se debe tolerar es lo que está en contra de la palabra de Dios. Eso no, pero lo demás sí. Empezar por donde estás. Esta es la parte del jueves y en Hechos 1:8 y es el versículo para memorizar. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto es Hechos 1:8. Este es principio establecido por Jesús que nos muestra cómo debemos actuar como discípulos que tienen la buena nueva para compartirlos con los demás. Compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de que están equivocados, eso es otra cosa, sino que hay que mostrarle la nueva luz. No es que ellos están equivocados. Si usted va donde una persona que tiene sus creencias y le dice que sus creencias están mal, ¿cómo se van a sentir? Se van a sentir atacados y quizás cierren la puerta. Pueden haber sus excepciones, siempre hay excepciones, pero esa es la regla. Lo que hay que mostrarles es una nueva luz para que ellos acepten la luz, no atacar lo que ellos tienen, no decir lo que tú tienes está mal y lo que yo tengo está bien, porque si a mí me vienen con eso, yo me voy a cerrar. Y yo sé que hay mucha gente que se cierra. Realmente hay que mostrarle una nueva luz. Aquí el mensaje de los tres ángeles, ¿cómo se describe aquí el mensaje de los tres ángeles? Es mostrar, oye, tú tienes esto, pero mira, aparte de esto, hay esto y esto. Y ellos mismos se van a dar cuenta de lo que ellos tienen no está bien, pero eso es cuando se le enseña la verdad. No obstante, hay algunos principios en la Biblia, en la palabra de Dios, en Hechos 1:8. En primer lugar, serán mis testigos en Jerusalén. Jerusalén es la parte que nos rodea. Como hemos visto, pero vale la pena repetirlo, debemos ser testigos en el lugar donde recibimos físicamente. Esto puede incluir nuestro hogar. Ese es lo primero. El lugar donde Dios nos ha colocado inicialmente, la casa o el trabajo, y dar testimonio a la gente más cercana a nosotros. Puede ser la familia cercana, la familia extendida, la iglesia, los compañeros de trabajo y los vecinos en la comunidad. A veces la gente solamente está interesada en un país lejano. Me voy de misionero, el más famoso es África. Podría ser Haití, pero por lo general, no sé, la gente siempre quiere irse a África. Pero realmente hay una obra que hacer en Judea, en Jerusalén. Puede ser que tu llamado sea solamente Jerusalén, aunque sea, puede ser que vayas a Samaria y a los confines de la tierra. Dice a continuación en toda Judea y Samaria. Una vez más, Jesús afirma la realidad que dar testimonio implica cruzar las fronteras culturales. Aquí está, por eso nosotros debemos aprender la cultura y deberemos aceptar las diferentes maneras de pensar de la fe. Vuelvo y digo, si no van en contra de la palabra de Dios, estos asuntos culturales que nada va en contra de la palabra de Dios, que simplemente son maneras de ver la vida. Uno tiene que culturizarse, uno tiene que aprender, eso se aprende. También en las otras religiones, es bueno aprender las otras religiones. Hace muchos años yo leí ese libro cuando era una niña pequeña, se llama Lo que me gusta de tu religión. Ese libro es interesantísimo porque dice las cosas de cada religión, porque cada religión hay que admirarla. Yo escucho música de todas las religiones,
bueno, si son aceptadas, escucho predicaciones de todas las religiones. Claro, si no van en contra de la doctrina, eso te ayuda porque cada cosa, eh, cada tiene algo que es que nos ayuda a crecer y nos ayuda a entender. Otra vez uno puede ser llamado a desplazarse a otras zonas culturales, otros grupos religiosos. Y si pertenezco a un grupo étnico, no compartir la palabra de Dios con otro grupo étnico determinado. O sea, que a veces hay la barrera del idioma, eso puede ser una barrera, pero a veces solamente con tu comportamiento tú puedes mostrar a otros lo que Dios ha hecho por uno. Y en algunas zonas del mundo, solamente escoger un clan o un grupo étnico diferente. Fíjense que Dios mandó que la misión era para todos, así que eso incluye grupo étnico. O sea, cuando una persona está entrenándose para ser misionero en otras partes, realmente le ayudan a comprender otras culturas, a comprender cómo ellos se van a comportar. O sea, esas personas son realmente preparadas porque ahí no se puede ir con una mente de que tú vas a culturizar a las personas. Tú le vas a mostrar el evangelio. Realmente los rasgos de cultura que no van contra la Biblia, eso no se va a cambiar nunca. Esos son ellos realmente. Así que todas esas cosas hay que comprenderlas. Desafío, identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzo para alcanzarla. Desafío avanzada, comienza a orar por una oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. Realmente yo he participado en asuntos así y es muy interesante. En cada comunidad hay personas con necesidades especiales y esas personas hay que alcanzarlas porque quizás no pueden ir a un templo, hay que ir donde ellos y siempre en cada comunidad hay personas así que hay que alcanzarla y que quizás alcanzarla de manera diferente. Y hay que utilizar el método de Jesús, suplir sus necesidades y después mostrarle a Jesús. Si ellos quieren seguir a Jesús, está bien. Fíjense que hemos aprendido que la misión de nosotros solamente es llevar la palabra, es llevar la ayuda. Ellos deciden si van a aceptar, o sea, lo demás es obra del Espíritu Santo y de la persona si acepta. Así que tu trabajo y mi trabajo no es convencer ni convertir a las personas, sino llevar la palabra, hacer nuestra parte. El Espíritu Santo hará lo demás. Fíjense que a veces uno hace un trabajo en un lugar y no pasa nada, pero pasan muchos años, quizás viene otra persona y recoge lo que con la ayuda de Dios tú sembraste, porque eso es así. Como le dijo, Pablo sembró, no, un amigo sembró, otro de cosechó, pero fue el Espíritu lo que le hizo. Así que eso también pasa. A veces se siembra y a veces uno va a cosechar lo que otro ya sembró, pero todo es el Espíritu Santo. En la parte del viernes, ya para finalizar, hay una cita de Elena G. de White de los Hechos de los Apóstoles, la página 22 y 23, y dice, antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser ejecutores del testamento el cual él legaba al mundo, los tesoros de la vida eterna. Ustedes han sido testigos de mi vida de sacrificio. Eso le dijo Jesús en favor del mundo. Han visto mis labores por Israel. Y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para tener vida, a pesar de que los sacerdotes y los gobernantes han hecho conmigo lo que quería, aunque me han rechazado, tendrán todavía una oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Han visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí. Dios no hacía excepción de personas que han confesado sus pecados. Al que a mí viene, yo no le echo fuera de ninguna manera. Les encomiendo a ustedes, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles. Primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean
integrarán a la iglesia. Esos son parafraseando palabras de Jesús. Eso fue. Jesús vino para que como él hizo, nosotros también hagamos. La gran comisión era clara. Por tanto, id, vayan a todas las naciones y hagan discípulos bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los dueños de este negocio. Por lo tanto, sin duda, tienen que ver con alcanzar a otros, especialmente a otras naciones. La Comisión Evangélica es la carta magna del misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que ellos tenían que ir a la gente. Fíjense, hay mucha gente que van a venir, pero realmente hay que ir a la gente porque hay gente que nunca van a venir, hay que irlo a buscar. Esa es la gran comisión. Por eso Dios lo esparció, lo sacó de su zona de confort. Esta es la lección. Sal de tu zona de confort, de lo que es cómodo para ti. Sal. No esperes que la gente venga, ve a buscarlas. La comisión evangélica es la carta, bueno, en este mundo oscuro de pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas hacia la cual guiará a sus mensajeros. A veces uno encuentra personas que está ávida, otras veces la persona no quiere escuchar. O sea, hay de todas las maneras. Por donde quiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces, convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo al cumplimiento directo del plan de Dios y de que sus prejuicios espirituales, hay que dejar los prejuicios, vuelvo y digo, los prejuicios no es por raza ni color, a veces por estilos de vida, a veces es por la forma de pensar de la otra persona. Hay que abrir la mente. Abrir la mente no significa aceptar lo que está en contra de la Biblia. Abrir la mente significa que hay que aceptar otras maneras de pensar que aún son aceptos por Dios. Sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu de Dios. Eso va contrario a Dios. De manera que también los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento de la vida. Así sin discusiones, los prejuicios fueron quebrantados, derribando las barreras. Se abandonó el espíritu exclusivista, estableciendo por costumbre secular y quedó expedito el camino para la proclamación del evangelio. Esto es IPI, página 107 al 108. Vuelve y le digo, hay que dejar los prejuicios, hay que dejar los prejuicios. Realmente hay que educar la mente a otras maneras de ver la vida, a otros estilos de vida. La suya no es exclusiva, eso daña mucho la misión, eso realmente daña mucho. Tener la mente cerrada. Así que permitamos a Dios no solo que cambie nuestro corazón, como se lo cambió a Saulo, como se lo cambió a Pablo, a Saulo que lo convirtió en Pablo, a Simón que lo convirtió en Pedro. A Abraham le cambió esos estilos de vida de estar mintiendo y de estar engañando para salir de los problemas. O sea, vemos que hubo un cambio, que las personas tuvieron que cambiar su manera de pensar, su manera de ser, cambió el corazón, cambió la mente. Salieron de su zona de confort, de donde estaban cómodos y tuvieron que enfrentar persecución, prejuicio, ¿sabe? Hay un Rafael López Miranda, fue un colportor que en el 1918 viajó de Puerto Rico a Venezuela. Fue uno de los pioneros del evangelio y él murió. Realmente él fue un mártir. Es muy conocido en Puerto Rico y en otras partes, especialmente por los colportores. Y así hay muchísima gente que han sufrido martirio, persecución aún en nuestros tiempos. Yo sé que mientras yo estoy hablando, mucha gente está sufriendo persecución por hacer la voluntad de Dios. Realmente eso no solamente ocurrió en el pasado, eso ocurre. Así que eso hay que tenerlo en mente, no siempre. Cuando usted está haciendo la cosa de Dios, va a recibir persecución, no solamente física, sino que va a recibir mucha oposición. A veces la oposición va a venir de lo que supuestamente tienen el mismo nombre que usted.
Yo digo supuestamente porque realmente solamente de nombre, sin juzgar, pero si usted ataca a otra persona por hacer lo que está bien, no puede llamarse, aunque hay que comprender que por su manera de pensar limitada, pues eso pasa, por eso debemos abrir la mente. Fíjense, muy bueno, si no tienen la oportunidad de viajar, sé que muchas veces no se puede, pero es bueno en el lugar donde usted está conversar con personas de otros lugares y conocerlas, hablar con ella y conocerla y ver cómo piensa. Y es muy interesante, muy interesante. Vemos personas que son muy parecidas a nosotros, solamente que tienen otra manera de ver la vida por sus experiencias y por todos los demás. Es un tiempo que no se desperdicia, es un tiempo muy ganado. Así que, y sirve eh, para hablarle también de Jesús en un idioma que ellos comprendan. Así que sin más, yo me despido, le agradezco mucho, sigamos orando por ese conflicto que está pasando en el Medio Oriente con la gente de Israel y con Gaza, Palestina. Realmente esos son los hijos de Abraham. Eh, Eso es lo que se llama el cero tolerancia, la poca tolerancia, no respetar la manera de pensar de los demás. Así que eh, sin más me despido, espero que tengan una hermosa semana, que pongan todas sus situaciones en las manos de Dios, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y cualquier situación Él la va a resolver de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Y recuerden que los tiempos de Dios, como he aprendido en esta lección, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios no cuenta el tiempo como nosotros y a veces para Él cumplir su propósito en nosotros tiene que hacer cosas que a nosotros no van a parecer, que no tienen lógica, no tienen sentido y a veces se va a tardar mucho tiempo para lograrlo, porque para Él el objetivo no es lograr una cosa en un tiempo, sino hacer el propósito cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y fíjense que muchas veces Él torna lo que parece o lo que parece mal, como en el caso de los judíos que cuando fueron perseguidos por Saulo se dispersaron y eso lo ayudó a llegar a otros lugares. Eh, y más adelante el mismo Saulo se convirtió al evangelio y él mismo recibió la persecución. Fue algo muy interesante, pero Dios utiliza todo para su bien. Así que sin más, me despido, pero antes vamos a tener una oración. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella nos das esperanza, nos inspira, Señor, nos das nuevas fuerzas. Gracias por dejarnos su ejemplo, por mostrarnos los errores que cometieron los grandes hombres que te sirvieron, porque nos dan esperanza de que a pesar de nuestros errores tú estás dispuesto a perdonarnos, pero no solamente nos perdonas, sino que transforma nuestros corazones para que dejemos esas cosas atrás y realmente te podamos servir en espíritu y en verdad. Te quiero pedir en una forma muy especial por las personas que toman de su tiempo para ver estos videos, Señor, que tú transformes su vida, transforme su corazón y que cumpla los deseos de su corazón y sobre todo que sea el deseo de ser parte de tu misión, que tú prepares, capacites a cada una de las personas que te sirven para que este evangelio pueda ser llevado a todos los rincones de la tierra, Señor, y que pronto podamos verte en las nubes de los cielos. Sobre todo, que el carácter tuyo pueda verse en nosotros, porque esa será la última señal, y eso será lo que diga que tú vas a venir en gloria. Hasta que el carácter tuyo no se deje ver en cada uno de nosotros, tú no vas a regresar. Así que no son las guerras, no son los terremotos, no son los problemas que están sucediendo, sino que el carácter tuyo se refleje en el nuestro. Esa es la señal. Procuremos y permitamos que tú hagas esa obra en cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.